Buenas, en este video vamos a resolver el ejercicio A25 de la guía de análisis de circuitos aplicando el método de nodos. En este ejercicio nos piden calcular tres tensiones, B1, B2 y B3, y es lo que vamos a hacer. Algo que tienen que tener en cuenta es que el circuito, en vez de estar en ohms, está en Siemens. Tengan cuidado con esto, puede ser causante de confusión. Teniendo en cuenta la ley de Ohm, yo puedo hacer una pequeña trampita y deshacerme de todos los mili del circuito. ¿Por qué? Bueno, porque yo tengo mis corrientes en unidades de miliampere, mis resistencias en unidades de milisiemens. Si yo escribiese esto, obtengo que cuando calculo las tensiones, el mili del Siemens se cancela con el mili del ampere y las unidades que obtengo son volt. Bueno, lo mismo puedo hacer para cualquier cuenta, ¿sí? Entonces esto me va a facilitar mucho las cuentas y no necesito andar prestando atención a las unidades. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es analizar el circuito a ver si podemos hacer que después las cuentas sean un poco más fáciles por medio del entendimiento del mismo. Algo interesante de analizar es que este circuito tiene una sola tierra. ¿Qué implica esto? Bueno, como ya sabemos, para que una corriente circule necesita dos caminos. Como este circuito tiene una sola tierra, la resistencia que circule por la misma tiene que ser nula, ya que no puede entrar corriente al circuito por la tierra porque no podría salir por otra tierra, sino que se estaría agregando corriente y eso no sería correcto. Bien, ¿esto qué implica? Bueno, implica que si analizamos el nodo que está entre la tierra, la fuente y la resistencia, nos damos cuenta que por la fuente y por la resistencia tiene que ir la misma corriente. O sea, por uno tiene que salir y por el otro entrar para que se conserve la corriente en el nodo. Bien, entonces podemos redibujar nuestro circuito de la siguiente manera. Y si las corrientes de la resistencia y de la fuente son iguales de un lado, también deben ser del otro. Por lo que podemos deducir que por el cable que inventamos al redibujar nuestro circuito, la corriente que va a salir es nula. Esto es algo espectacular, siempre que nos pase es algo bueno, ya que cuando sucede esto, nosotros podemos aislar nuestro circuito. O sea, es como si fuesen dos circuitos por separado con la misma tensión. ¿Qué pasa con esto? Una vez entendido el hecho de que son dos circuitos separados, podemos dibujarlo, ¿sí? Nos queda un circuito chico y un circuito grande. El circuito grande tiene algo extraño y es que tiene una tierra donde antes no la tenía. Bien, este es un artilugio que usamos ya que necesitamos una referencia para calcular los potenciales en el mismo. Ahora, ¿qué pasa? Yo le puse un asterisco porque nosotros vamos a usar la tierra para calcular esa referencia, pero después, cuando volvamos a unificar nuestro circuito, vamos a tener que sumar la tensión de ese nodo. Esa tensión sale de nuestro circuito chico y es 4 volt, porque tenemos 4 amperes pasando por una resistencia de un Siemens, que en este caso es lo mismo que un ohm. ¿Sí? Bien, ahora sí, una vez que facilitamos lo más posible el ejercicio por medio del análisis de circuitos, pasamos a la resolución. Para el análisis matemático del circuito, lo que tenemos que hacer es decidir si vamos a resolverlo por nodos o por mallas. Una forma de decir esto es contando la cantidad de nodos y la cantidad de mallas y elegir los que sean menos. En este circuito hay 3 nodos y 4 mallas, o sea que sería conveniente
plantear nodos, pero además hay algo que es mucho más importante y es el hecho de que tenemos fuentes de corriente. Con las fuentes de corriente así como están, no podemos plantear mallas, por lo que nos implicaría hacer una transformación. Es por esto que vamos a plantear nodos, que no nos implica hacer la conversión. Bueno, este circuito tiene 3 nodos, aunque hay uno que está medio escondido porque no estamos acostumbrados a verlo, que es el de abajo de las dos fuentes. Estamos acostumbrados que ahí esté la Tierra, entonces se nos podría pasar. A mí la primera vez me pasó. Bien, ahí están nuestros 3 nodos, BA, BB y BC. Si tenemos 3 nodos, entonces tenemos 3 ecuaciones y por lo tanto tenemos 3 signos igual. A mí lo que me gusta hacer es plantearlo de forma metódica. Esto nos ahorra mucho tiempo y muchos errores. Para esto les voy a mostrar cómo la forma de física 2 equivale a la forma metódica. Primero vamos a plantearlo de la forma de física 2. Entonces, planteamos el nodo A. Para esto nos fijamos cuáles son las corrientes entrantes y salientes al nodo. Bueno, de un lado voy a poner la fuente, que esto siempre lo hago así, que es entrante de 13 amperes. Del otro lado voy a poner las corrientes que salen de las diferencias de potencial de cada resistencia. En el primer caso tenemos la de la resistencia de 3, que es BA menos B0 por 3. Después tenemos la resistencia de 2, que es 2 por BA menos BB, y la de 1, que es 1 por BA menos BC. Bueno, esta forma implica que nosotros planteemos sentidos de referencia y nos implica mucho razonamiento para algo que no hace falta razonar. Es algo que se puede hacer de forma metódica y más allá de que pensemos o no, es algo que vamos a hacer muchas veces. O sea que aunque entendamos el tema, nos podemos equivocar. Entonces, lo que hacemos acá es, bueno, lo planteamos de otra manera. Agrupamos todos los términos que tienen BA, entonces nos queda BA por 3 más 2 más 1. Después agrupamos todos los términos que tienen BB con el signo menos, en este caso solo es 2 por BB, y agrupamos todos los términos que tienen BC, también con el término negativo. Bien, esta va a ser la forma genérica en la que nosotros vamos a plantear nodos. ¿Qué ventaja tiene esta? Bueno, nosotros nos fijamos todas las resistencias que llegan al nodo y estas van a ser las que ponemos con la tensión del nodo BA. Después nos fijamos todas las que comparte con BB, estas van a ser las que ponemos con BB con un signo menos. Y nos fijamos las que comparte con BC y estas van a ser las que pongamos con BC con un signo menos. Habiendo explicado el nuevo método con el nodo A, proseguimos a plantear de esta forma los otros dos nodos. Lo primero que buscamos son las fuentes. En el nodo B tenemos una fuente entrante de menos 18 y en el nodo C tenemos dos fuentes salientes, o sea que al signo que lleva la fuente se le agrega un menos adelante. Ahí está, 18 menos 13. Bien. Y después planteamos cada componente. Bueno, a mí me gusta primero plantear los componentes que corresponden a cada nodo y después ver cómo se relaciona con los otros nodos. En el caso del nodo B, tiene 3 componentes de 2 Siemens. Y en el caso del nodo C, tiene 2 componentes, uno de 1 Siemens y uno de 2. Y ahora sí, nos fijamos cómo comparten con otros nodos. El nodo B, tanto con el nodo A como con el nodo C, comparte un componente de 2. Entonces va a ser menos BA por 2 y menos BC por 2. Bien. Y finalmente, el nodo C comparte un componente de 1 con el nodo A y un componente de 2 con el nodo B. De esta forma queda planteado y ya resolvimos los nodos. En este punto llegamos a un checkpoint
bastante importante porque implica que sabemos interpretar el circuito. Todos los errores que tengamos de acá en más son errores de cuentas y no son tan graves como los que podríamos tener hasta este momento. Lo que vamos a hacer es llevar estos nodos a una forma matricial y teniendo esta forma matricial es bastante evidente que si invertimos la matriz y la multiplicamos por el vector de fuentes, podemos conseguir el resultado. Esto yo lo hago rápido, ustedes pueden verificar las cuentas, es más, les recomiendo que lo hagan, y nos da el valor de los tres nodos, BA, BB y BC. Para obtener nuestro resultado final, necesitamos unir nuestros dos circuitos. Esto implica que lo que antes era la referencia de nuestro circuito grande, ahora va a ser la tensión que calculamos con nuestro circuito chico, que eran 4 volts. Así que a cada nodo que nosotros calculamos le vamos a tener que subir 4 volts, por lo que tenemos que cambiarles el nombre. De esta manera, nuestros nuevos nodos quedan definidos por las siguientes ecuaciones, donde son los nodos que calculamos más 4. Bien. Lo siguiente que vamos a hacer es definir las tensiones que nos piden en función de nuestros nodos. Para la tensión B1 no hay mucho que hacer porque la referencia coincide con el 0 y la tensión en el borne positivo ya la tenemos calculada. Para B2 tenemos que nuestro borne positivo va a ser BA asterisco y nuestro borne negativo va a ser BC asterisco. Y para nuestra tensión B3, nuestro borne positivo va a ser BB asterisco y nuestro borne negativo va a ser BC asterisco. Ahora, ¿realmente necesitamos calcular estos nodos asterisco? Bueno, la respuesta viene de reemplazar lo que obtuvimos para los nodos asterisco en esta última ecuación. Y resulta que lo que sumemos a un nodo va a ser lo mismo que sumamos al nodo que usamos de referencia. Por lo tanto, no hace falta hacer este paso. Yo de todas formas lo hice para que ustedes vean de manera clara que esto no era necesario. Finalmente obtenemos nuestro resultado